fiestas de fin de año. Me alegra mucho ver tan linda concurrencia en esta mañana en la casa del Señor. Y también a los que en la semana nos miran. Hay personas que nos miran, que nos escuchan, que miran muchos de los mensajes que se predican en este lugar. A ellos también el Señor les bendiga. Estamos en el año 2024, comenzando el mes de enero prácticamente, aunque parece mentira, pero ya hoy día estamos 14 de enero. Así que ya estamos en la quincena de enero. Pueden ustedes imaginarse que cuando menos nos demos cuenta estaremos nuevamente entrando a la Semana Santa, nuevamente la primavera, y cuando menos nos demos cuenta estaremos en el calor del verano y en el festival del verano. Y cuando menos nos demos cuenta estarán nuevamente empezando las clases de escuela y las clases universitarias en el mes de agosto. Y cuando menos nos demos cuenta estará nuevamente Thanksgiving encima de nosotros. Y cuando menos nos demos cuenta estaremos cantando las canciones de Navidad nuevamente. Y mientras menos nos damos cuenta, nos vamos poniendo más canosos, porque esa es la ley de la vida. Lo bonito de todo ello es que el Señor está con nosotros el 22, el 23, el 24, el 25, todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo bonito de la vida cristiana. Quiero, comenzando hoy día, hablarles un mensaje en 2 o 3 partes que se llama Dar más allá de nuestras fuerzas. El tema y el título de mi mensaje en esta mañana es Dar más allá de nuestras fuerzas. Quiero que me acompañen al libro de 2 de Corintios, por favor. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y quiero leer algunos versículos de la palabra del Señor allí con ustedes, especialmente hasta el versículo 15. No quiero tomarme todo el tiempo para leer los 20 y tantos versículos que tiene este capítulo, pero sí quiero leer los primeros 15 versículos. Cuando lo tienen, por favor, me dicen amén para poder leerlo en esta mañana. Y esto dice la palabra del Señor y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Hasta ahí
la lectura de la bendita palabra del Señor. Hermanos, los capítulos 8 y 9 de la segunda carta de Pablo a los Corintios tratan en su totalidad de la generosidad cristiana, no de una forma de dar egoísta, estrecha, criticona, miserable o de mala gana, ni tampoco de dar de una manera descuidada, derrochadora, desganada o descontrolada, sino más bien nos enseña la manera de dar abundante, generosa, amable y sincera. A esto es lo que el apóstol Pablo le va a llamar una ofrenda alegre. Lo sorprendente de los capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios, el cual no podríamos leerlo todo por el tema de tiempo, es que Pablo nos enseña la generosidad sin en ningún momento mencionar la palabra dinero. Pablo le llama a la generosidad de los corintios, le llama ofrenda, le llama donación, le llama muestra de generosidad, le llama servicio para los santos. Así que en estas próximas semanas no vamos a hablar de dinero, pero vamos a hablar de la importancia de dar como muestra del carácter de un cristiano. En tiempos como hoy en el que vivimos, en que pseudos iglesias y pseudos pastores fuerzan, obligan a la gente a dar dinero prometiendo cosas que no pueden ellos prometer, la Biblia nos va a enseñar que la economía de Dios no funciona primeramente en términos cuantitativos, esto es en la cantidad, sino en términos cualitativos, esto es en la disposición que tiene nuestro corazón para darle al Señor. Pablo comienza en el capítulo 8 contándoles a los corintios acerca del ejemplo de lo que es dar, ejemplo que él encontró cuando estuvo entre las iglesias de la región de Macedonia. El contexto del pasaje se encuentra en medio de la sequía y la hambruna que había golpeado la tierra de Palestina. Eso Pablo lo va a mencionar en su primera carta, en Primera de Corintios. Motivo de esa hambruna y motivo de esa sequía fue el motivo por el cual mucha gente y muchos cristianos que estaban en Jerusalén se habían quedado sin sustento, sin alimento y en la pobreza. Cuando el apóstol Pablo llegó y vio la noticia de la hambruna que estaban teniendo los hermanos en Jerusalén, el apóstol Pablo hizo algo sorprendente. Decidió contar con la ayuda de la iglesia gentil para aliviar el hambre de la iglesia judía. Esto es interesante porque ustedes me han escuchado muchas veces enseñarlo desde este púlpito. En muchas ocasiones la iglesia judía se opuso a la iglesia gentil. No la consideró parte del pacto. Al mismo Pablo muchas veces lo criticaron por su apoyo a la iglesia gentil, esto es a la iglesia no judía. Y hermanos, todo se puede sostener, pero los amigos y la gente que nos ama no se conocen cuando todo está bien. El verdadero cristiano y la gente que amamos se conocen cuando pasamos momentos de necesidad. Hermanos queridos, los judíos criticaron a la iglesia gentil, pero ahora que hay hambruna y sequía en Jerusalén, Pablo podría muy bien haber dicho: todos estos me critican por predicar el evangelio a los macedonios, a los de Macedonia, a los de Acaya, a los de Éfeso, a los de Galacia, a los de Filipo. Sino lo que Pablo hace es, va a las iglesias gentiles, las iglesias que los judíos habían criticado, y les cuenta el problema de hambre que hay en la iglesia de Jerusalén. Pablo pensó que esto sería una manera maravillosa de unir al cuerpo de Cristo. Esto sería una manera maravillosa de derribar el muro de separación racial, el muro de separación étnica que existía entre los judíos y los gentiles. Así que donde quiera que Pablo iba, les contaba de la necesidad de los hermanos en Jerusalén. Cuando Pablo mencionó esta necesidad entre las iglesias de Macedonia, usted me preguntará: doctor Chávez, ¿cuáles son las iglesias de Macedonia? La iglesia de Filipos.
la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea. Cuando Pablo les mencionó a ellos la necesidad de los judíos, de los cristianos en Jerusalén, la respuesta de estas iglesias de Macedonia fue sorprendente. Y eso lo animó enormemente a Pablo. Y Pablo ahora les va a contar a los corintios lo que él vio, cómo se desvivieron los macedonios para levantar una ofrenda generosa para los hermanos que estaban en Jerusalén. En esta respuesta generosa de las iglesias de Macedonia tenemos un ejemplo, hermanos, maravilloso de la forma de dar sincera y entregada. Es lamentable, pero la mayoría de los cristianos hoy día no entiende, no sabe o no quiere aprender cómo dar apropiadamente. Y valora más la cantidad que van a dar con el corazón y se preocupan más por los números que por el corazón con que lo van a dar. Muchos cristianos están dando por los motivos equivocados, de manera equivocada. Muchos cristianos no están dando nada en absoluto, así que necesitamos desesperadamente aprender la forma bíblica, listen to el pastor, la forma bíblica de dar. El apóstol Pablo mismo nos va a instruir cómo hacerlo bíblicamente y es necesario que miremos el ejemplo de los macedonios, de los cuales Pablo se va a referir para enseñarles a dar a los hermanos de Corinto. Hay tres cosas que yo aprendo y que quiero aprender con ustedes de cómo debemos dar y cómo dieron los hermanos allí en Macedonia. La verdadera generosidad, número uno, se origina en la gracia de Dios. Lo repito, la verdadera generosidad se origina en la gracia de Dios. Esto lo vamos a encontrar en los primeros 5 versículos. En los primeros 5 versículos de lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo les va a mostrar a los corintios que la verdadera generosidad se origina no en mis posibilidades económicas, no en mis recursos económicos, ni siquiera se origina en que tengo un corazón bueno para dar o no. La verdadera generosidad se origina en la gracia de Dios. En el versículo 1 de lo que hemos leído, el apóstol Pablo les habla a los hermanos. Por eso que en el tema de dar las ofrendas es para los hermanos de la iglesia, para la familia cristiana. Hermanos queridos, cuando hablamos de ofrendar para la obra del Señor, el apóstol Pablo comienza diciendo, asimismo, hermanos. Por eso que cuando alguien no creyente, un invitado viene, esto no es para usted. Pero en el momento que usted recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, se bautiza. Y en el momento que usted comienza la vida cristiana, usted y yo tenemos una responsabilidad de dar, porque esta es una tarea para los hermanos. Cuando nuestros padres se hacen viejos y se vuelven ancianos y no tienen todas las comodidades que solían tener cuando trabajaban y hay una necesidad, medicamentos que comprar, un tratamiento médico, cuando hay que a lo mejor comprar una silla de ruedas, unas muletas, hay que comprar una cama. ¿Quiénes se juntan para dar en primera instancia? Los hermanos, los hijos, no los hermanos del papá, los hermanos hijos del padre o de la madre. De la misma manera, el principio bíblico, a la iglesia no la sostiene otra iglesia. A la iglesia no la sostiene un hombre rico que le sobra el dinero. A la iglesia del Señor la sostienen no les escucho, los hermanos, todos nosotros. Asimismo, hermanos, dice el verso 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Hermanos, el único motivo verdadero para dar es la gracia de Dios que hemos recibido. El motivo que tenemos para dar es la bondad de Dios hacia nuestras vidas. Si Dios no ha hecho nada por usted, entonces se lo digo como su pastor, por lo que más quiera, no dé un céntimo. Pero si Dios ha sido fiel con usted, si Dios le ha preservado la vida,
Si Dios ha preservado a sus hijos, si Dios le ha puesto pan en su mesa, si Dios le ha puesto un techo sobre su cabeza, abrigo sobre su espalda, si Dios ha cuidado a su niña, a su niño en la escuela, en el jardín, en la universidad, en la escuela secundaria, si Dios ha mantenido con vida a sus ancianos padres, si Dios le da a usted un trabajo digno y Dios le ha mostrado su gracia y su favor a usted y su familia, entonces usted y yo estamos en necesidad de darle al Señor de lo que Dios nos ha bendecido a nosotros. Ese es el razonamiento de la Escritura. Ese es el razonamiento que tenemos nosotros también en la iglesia. Hermanos, ese es el razonamiento que yo uso con mis hermanos cuando a veces hay una necesidad económica con nuestros padres. Cuando ellos eran jóvenes nos dieron. Cuando nosotros necesitábamos un zapato, se los quitaron ellos para darnos a nosotros. Cuando necesitábamos un pantalón, ellos se quitaron a veces el pan para darnos a nosotros. Entonces, como hemos recibido de ellos, nuestra tarea es devolverles a ellos. El mismo principio Pablo está usando aquí. Ustedes han recibido de gracia, entonces den de gracia. Qué iglesia tan buena que tengo. Ese siempre es el razonamiento de las Escrituras, no el del pastor Javier, sino el de las Escrituras. En el Nuevo Testamento nunca se nos da una ley. En el Nuevo Testamento nunca se nos impone una ley como un deber que tenemos que cumplir para pagar los gastos de la iglesia. No, ya en el Nuevo Testamento no estamos obligados. En el Nuevo Testamento se nos dice más bien que dar es un privilegio del que podemos participar todos, como una manera de expresar gratitud en nuestros corazones por la gracia de Dios que Él nos ha dado. En el Antiguo Testamento había una obligatoriedad de dar. Esa era la legislación de Dios con Israel. Los judíos estaban obligados a dar el 10% de todo. Hermanos queridos, en el Nuevo Testamento ya no encontramos obligaciones. En ningún momento Pablo escribe y dice, ustedes están obligados. No. Pero en el Nuevo Testamento encontramos a Pablo hablándonos de la importancia de dar como un privilegio que expresa agradecimiento en nuestro corazón por la gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hermanos queridos, alguna gente da para ganarse una reputación. Es llamativo que la primera muerte de la que tenemos noticia en la iglesia primitiva ocurrió cuando una pareja, Ananías y Zafira, decidieron utilizar el dar y su generosidad, entre comillas, para ganar una buena reputación. Hechos capítulo 5 nos dice a nosotros que los cristianos vendían sus propiedades y traían lo ganado y lo ponían a los pies de los apóstoles, no para que ellos se fueran de vacaciones, no para que los apóstoles se compraran un jet para viajar a Palestina en primera clase, no para que Pedro se pudiera comprar un Mercedes-Benz de último modelo, no, traían a los pies el dinero de los apóstoles para poder bendecir las necesidades de la iglesia, esto es, de la gente. Cuando Ananías y Zafira vieron esto, entonces ellos no entendieron el valor de dar. Ellos quisieron el honor y entonces supuestamente vendieron una propiedad y guardaron una cantidad del dinero, habiendo ellos dicho que lo habían vendido en tal precio y que todo lo estaban entregando. Eso trajo más adelante muerte y destrucción. El mismo Pedro le dice, ¿estaban ustedes obligados a hacer esto? ¿Para qué lo hicieron? No tenían que hacerlo. Pero al hacerlo mintieron. Y Pedro le dice, no me mintieron a mí, no mintieron a Juan, no mintieron a los apóstoles, le mintieron al Espíritu Santo. Eso nos debe llevar a nosotros a entender, hermanos, que cuando nosotros damos, el que realmente está controlando la sinceridad de nuestro corazón no es el pastor, es el Espíritu Santo. Esta pareja, Ananías y Zafira, pensó que entrarían en el honor y prestigio que estaban ganando los que generosamente daban. Así que donaron alguna propiedad, pero fingieron que daban todo lo que tenían cuando en realidad no era así.
Cuando el Espíritu Santo se ocupó de esta manera hipócrita de dar, o sea, una manera que se da para ganar reputación, lo hizo de manera severa. Hermanos, a Dios le importan mucho los motivos. Hay muchas personas que dan porque tienen miedo de morir. Hay muchas personas que dan porque quieren ganar puntos con Dios. Hay personas que dan para expiar su alma delante de Dios. Pecan en la semana, el domingo se golpean el pecho y dan una ofrenda y dicen: ya con esto Dios está satisfecho. Hay hombres que han dado cientos de miles de dólares porque han creído que con ello podrán ellos ganarse el cielo, o creen que ello les ayudará en su comparecencia ante el tribunal del juicio de Dios, y así expiarán sus almas. Pero no daban, no han dado y no dan para la verdadera causa de Dios. Dan para ganarse una reputación delante de los demás. Dan para que los vean. Dan para que los observen. Dan para que los aplaudan. Dan para no sentir miedo. Dan porque algo les sobra. Todos esos son motivos equivocados. Los macedonios, del cual Pablo les está hablando a los corintios, dieron porque sus corazones fueron motivados ¿por quién? ¿Por la iglesia? ¿Por el pastor? ¿Por Pablo? ¿Por la iglesia en Jerusalén? ¿Por los apóstoles? ¿Por los profetas? No, dice el versículo 1 que los macedonios dieron porque fueron movidos por la gracia de Dios. Hermanos queridos, la extensión de su dádiva es destacada por el apóstol. Ellos ignoraron todas las posibles excusas para no dar. Según el apóstol Pablo, en el versículo 2, los macedonios estaban pasando por una dura prueba de aflicción. Miren el verso 2. Dice que en grande prueba de tribulación. Estaban en una prueba de tribulación los macedonios. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos queridos, Pablo nos está mostrando a nosotros que los macedonios no dieron porque les sobraba. Los macedonios mismos estaban pasando una dura prueba de aflicciones y de tribulaciones. Es decir, que los mismos macedonios estaban siendo perseguidos por su fe. Por supuesto que eso los hubiese hecho aferrarse a sus propiedades o al poco dinero que aún tenían, porque no sabían lo que más adelante podrían necesitar. Este mismo versículo 2 nos dice que los macedonios estaban sufriendo una pobreza extrema, probablemente a causa de la persecución. ¡Qué buena excusa tendrían estos macedonios para decirle a Pablo lo siguiente: no nos hables de los hermanos de Jerusalén? Aparte que no nos han tratado muy bien, nosotros mismos, Pablo, estamos a punto de morirnos de hambre. No podemos mandar nada, caso cerrado. ¡Pum! Pero no, los macedonios habían sido tocados por la gracia de Dios. ¡Qué lindo! Lo repito para que lo recuerden: los macedonios habían sido tocados por la gracia de Dios. Pablo dice que su severa prueba de aflicción y su extrema pobreza, en lugar de ser motivos para no dar, en realidad se convirtió en el motivo para dar más. Esos macedonios entendían lo que la gente siente cuando se pasa pobreza extrema. Por eso siempre le digo a mis hijos que nunca se olviden que el que sabe lo que es la pobreza va a ayudar a otro que está viviendo en pobreza. El que sabe lo que es solamente tener un pan para la próxima semana, cuando Dios lo bendiga va a ayudar al que solamente tiene un pan. Muchas personas no han sido educadas en la escuela de la experiencia. Por eso que a nosotros nos enseña que el hijo de un rico termina destruyendo la riqueza que su padre construyó con esfuerzo, porque nunca vivió el valor de no tener nada. Porque solamente el que no ha tenido nada y ha sufrido para tener algo se compadece del que no tiene nada, porque ha estado allí.
Los macedonios están viviendo pobreza extrema y entienden la necesidad de los hermanos de Jerusalén. Los macedonios entienden qué privilegio es dar, no de lo que nos sobra, sino dar de lo poco que tenemos. Pablo sigue señalando, hermanos, que ellos en realidad se superaron a sí mismos. Dice que no solamente dieron, verso 3, no solamente dieron conforme a sus fuerzas, sino, como dice el título de mi mensaje, dieron más allá de sus fuerzas. Hermanos y hermanas, los macedonios dieron más allá de sus fuerzas. Fueron hasta el bolsillo, hasta lo más profundo, y pidieron el privilegio de dar. Pablo nos dice que ellos pidieron el privilegio. Ellos no dijeron, bueno, con nosotros no es, allá los judíos. Ellos pidieron el privilegio de dar. Verso 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos, dice el verso 4, segunda de Corintios 8:4. Pablo nos está diciendo que cuando les contó a los macedonios la necesidad de los hermanos de Jerusalén, dice que ellos le pidieron con muchos ruegos que nos concediera el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué tremendo. Hermanos y hermanas, tengo 23 años de pastor y no he conocido hasta hoy día a alguien que me diga, pastor, deme el privilegio de dar. No, al contrario. Muchos de ellos dan rasguñando las piedras. Muchos dan porque tienen que dar. Muchos dan de lo que pues Dios ha puesto en su corazón. Pero no he escuchado en 23 años que alguien diga, pastor, no me robe el privilegio de dar, quiero dar. No lo he escuchado todavía. Los macedonios nos muestran a nosotros, hermanos, que para ellos el dar era un privilegio. Pablo quizá nos muestra a nosotros que en algún momento estuvo reacio, temeroso de contarles la necesidad de los hermanos de Jerusalén. Porque probablemente Pablo, mejor que nadie, conocía la realidad económica de los hermanos en Macedonia. Y diera la impresión que el mismo Pablo tuvo cierto temor de decir, mejor no les digo nada, no los quiero incomodar. Pero cuando Pablo se los contó y ellos lo oyeron sobre este asunto, le preguntaron a Pablo si no les dejaría hacer una colecta para dar a esta gente necesitada que estaba en Jerusalén. Hermanos, una de las grandes señales que un corazón ha sido verdaderamente tocado por la gracia de Dios es que considera que dar es un privilegio. Lo repito. Una de las señales de que un corazón ha sido verdaderamente tocado por la gracia de Dios es aquel corazón que considera que dar es un privilegio. Porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Qué tremendo. En el versículo 5 de lo que hemos leído, Pablo menciona que los macedonios sorprendieron a Pablo, pues dieron más de lo que él mismo esperaba. Miren lo que dice verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, aquí Pablo nos aclara dos cosas importantes que el cristiano experimenta cuando da con generosidad. Lo primero, cuando damos con generosidad, nosotros nos damos al Señor. Listen. Cuando damos con generosidad, nosotros nos damos al Señor. ¿Ustedes creen, mis hermanos queridos? Consíganme un sobre, por favor, de las ofrendas. Alguien que me consiga un sobre. No quiero el tomar de los que ya están tomados aquí. Alguien que me consiga, hermano, alguien que me haga que corra y me consiga un sobre. Aquí mi hermano, gracias. Disculpen ustedes. Gracias, mi hermano. Ponme el ofrendero aquí, mi hermano. Cada vez que usted y yo traemos nuestra ofrenda al Señor,
¿Usted cree que Dios en el cielo se queda mirando el sobre y dice, a ver cuánto habrá? ¿$20, 50, 100? Dios esto no mira. ¿Sabe lo que Dios mira cuando nosotros hacemos esto? Él no está mirando mi sobre, Él está mirando acá. Ahora, eso no significa que mañana traiga usted 30 centavos tampoco. Pero lo que Dios está mirando es esto. ¿Sabe por qué Dios lo mira? Porque cuando yo traigo mi ofrenda al Señor, yo me estoy dando. Es lo que Pablo les está diciendo. Nos damos primeramente al Señor. Por eso que esto es importante. No es que yo traigo porque me sobra. Y tampoco acá nosotros estamos reclamando, pidiendo. Pero cada vez que lo hacemos, ya sea para las misiones, ya sea para una necesidad, ya sea porque hay temas que a veces apoyamos ministerios por los gastos de la iglesia, para el terreno que estamos por comprar. Cada vez que nosotros lo hacemos, nosotros nos estamos dando. Pablo nos hace entender que hay algo glorioso en el dar. Dios no está mirando la ofrenda como un elemento individual. Dios está mirando nuestro corazón, nuestra vida. Esto significa, hermanos, que dar no es un acto que termina en el momento que dejo una ofrenda en la canasta. Delante de los ojos de Dios, cuando damos, nosotros nos estamos dando a Dios. Dios no solo recibe nuestra adoración de labios, Dios también recibe nuestra adoración de manos. La segunda cosa que dice Pablo en el versículo 5 es que cuando damos una ofrenda, nos damos a los hermanos que apoyamos. Primeramente nos damos al Señor y luego nos entregamos a los hermanos que apoyamos. Hermanos queridos, yo valoro la generosidad de esta iglesia. Amistad Cristiana no será una iglesia exorbitantemente adinerada, pero es una iglesia bendecida. Porque cada vez que ha habido una necesidad, cada vez que ha habido que apoyar a alguien, cada vez que ha habido necesidad de apoyar un ministerio, un misionero, Amistad Cristiana ha apoyado. A veces nosotros hemos dado más que las iglesias más grandes. A veces hemos invertido más en las misiones que las iglesias más grandes. A veces hemos invertido más en misioneros que las iglesias más grandes. Porque mientras las iglesias más grandes tienen cuentas abultadas en los bancos, nosotros no estamos tanto en ese negocio. Nosotros estamos asegurándonos no hacer tesoros en la tierra donde la polilla corrompe, sino en el cielo, para que el Padre Celestial sea glorificado. Hoy cada dinero que mandamos a la obra misionera no es plata perdida, es inversión en el reino del cielo. Almas vienen al conocimiento del evangelio, niños se convierten a Cristo, pastores pueden seguir predicando el evangelio. Cada vez que mandamos una ofrenda a un misionero cuya esposa, cuyos hijos están enfermos y se logra ya hacer su tratamiento, su medicamento, su medicina, le damos paz a ese misionero, a ese pastor, para que siga predicando el evangelio de Jesucristo. Pero cuando le damos al misionero, no acaba con la ofrenda que le mandamos. La iglesia camina con la necesidad de esa gente. No podemos ser fríos. Volviendo a la analogía, al ejemplo del hogar. Si nuestros padres están enfermos y tenemos 7, 8 hermanos y el tratamiento cuesta $8,000, no basta con que cada uno de los 8 hijos escriba un cheque por $1,000 y diga, aquí está mi parte, ahí me avisan. Así no funciona. Dicen en mi país, en el Perú, así no juega Perú. Sería lo más triste que cada uno diga, ok, se necesita $8,000, acá está mi cheque, acá están mis 1,000, y ahí me avisan. El apóstol Pablo dice, en el momento que das, no solamente das, asumes la necesidad de la persona. En otras palabras, comienzas a preguntarte, Señor, he dado, pero ahora hay cosas que el dinero no puede hacer, tu mano lo puede hacer. Oro por mi padre, oro por mi madre, oro por esta hermana que hemos apoyado, oro por este misionero, oro por esta carga. Señor, te pido, Padre mío, que tú respondas a la necesidad, que tú consigas ese trabajo, que tú proveas ese alimento, que tú proveas esas oportunidades, que tú proveas, Señor, puertas abiertas. Nos damos a los hermanos a los que apoyamos. ¿Sí me estoy dejando entender en esta mañana, hermanos? ¿Verdad que sí?
¿Se da cuenta cómo cambia totalmente la versión bíblica de dar? Mientras hoy día las iglesias están, ven, trae tu ofrenda, trae tu altar, vamos, suelta la ofrenda, vamos, acá está ahí una iglesia de un venezolano, buena, sale, y todo lo que hablan es dinero, y dinero, vamos, plata, plata, y suelta, y todo es plata. El apóstol Pablo dice, no se acabó allí. Damos para cubrir una necesidad, y la necesidad se va con nosotros al cuarto de la oración. ¿Cuántos de los que están aquí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Sí, ya di $20, $50 para la necesidad del misionero, pero lo dimos porque nos dijeron en la iglesia que su esposa está con una enfermedad. Entonces, averiguo, ¿cómo se llama la esposa? Se llama Panchita. En mi cuarto de oración, Señor, yo ya he dado lo mejor que he podido para esta necesidad, pero ahora vengo a orar por mi hermana Panchita, Señor, porque se dio por esta necesidad. Haz el milagro, Señor, responde. Nos damos, hermanos queridos, a los hermanos que apoyamos. Qué tremendo. Por eso que la iglesia no es un banco, la iglesia no es una cooperativa, la iglesia no es una mutual de fondos, este no es un foro 1K. La iglesia no es el tesoro público, no es el banco central de reserva, donde cada domingo agarramos y soltamos el sobre y vámonos nomás, ya cumplí. No. La iglesia, esto es un acto espiritual. Las necesidades, las cargas, las peticiones van. Esto les digo como pastor, no basta con las ofrendas que hacemos para nosotros el terreno. La pregunta es, ¿está orando por el terreno? Nos damos. En el versículo 6, todavía están aquí, ¿verdad, hermanos queridos? Sí, todavía quieren a su pastor, ¿verdad? Todavía lo aman, ¿verdad? En el versículo 6, Pablo nos muestra, dice el verso 6, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, porque Tito es el que recogía las ofrendas, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. En el verso 6, Pablo nos muestra que no es él el que recoge las ofrendas, sino que tiene voluntarios de buen testimonio. Hombres como Tito, encargado de la recolección de las ofrendas. Hermanos, esto es importante saberlo porque los que recolectan las ofrendas, los que administran las finanzas, deben ser gente de buen testimonio. Y aún las personas que recolectan las ofrendas deben ser personas cuyo testimonio sea como el de Tito, quien recolectaba las ofrendas. No se puede poner a cualquiera, porque como es un acto espiritual, gente espiritual es la que tiene que manejarlo para que sea usado para la gloria del Señor. Paro y le hago un paréntesis. En mi primer pastorado, como era el grupo tan pequeño y yo era tan joven, me acuerdo que a medida que la iglesia ya empezó a crecer, necesitábamos quien recogiera las ofrendas. Así que había una pareja de ancianos, viejitos, bueno, no tan viejitos, pero ya estarían en sus 70 años los dos. No voy a decir el nombre por respeto. Entonces en nuestra iglesia lo que hacíamos era que, a diferencia que acá tenemos los ofrenderos y pasamos y dejamos nuestras ofrendas al Señor, en este caso los viejitos, ellos venían y se paraban, uno cada lado, y se paraban con los ofrenderos y los hermanos pasaban. Era muy bonito también ellos. Ellos tenían mucha confianza, así que ellos venían, ellos recogían las ofrendas y luego ellos les di la confianza de poder ir a la pequeña oficinita que tenía, contaban el dinero, lo metían en un sobrecito y así como acá me dicen, pastor, esto para depositar, y ya el día viernes, lunes, siempre tengo la costumbre de ir al banco y depositar la ofrenda en la cuenta de la iglesia. Y así siempre fue, yo contento, alegre, porque los hermanos me ayudaban, nunca tuvimos un problema. Invité a un evangelista que viniera a predicar a nuestra iglesia. Estábamos en 7 días de oración y de ayuno. Invité a un evangelista
que pudiera prevenir. Y le dije, hermano, ven, visítanos y predica tú esos 7 días. Estamos buscando del Señor y cada noche vamos a tener ciertos tiempos de oración. Y él dijo, amén, así que lo trajimos y vino. Una de esas noches íbamos a levantar una ofrenda para un misionero. Así que pues agarré y dije, quisiera por favor que los ancianos que los ayudan a buscar las ofrendas pasen. Y pasaron los 2 viejitos. Y el viejito se me acerca y me dice, pastor, antes que ore por las ofrendas, ore por nosotros que estamos de aniversario de bodas. Y claro, iban a cumplir creo como 50 años o 48, 50 años. Así que, hermanos, paré la fiesta antes. Hermanos, antes de las ofrendas vamos a orar por ellos porque están hoy día cumpliendo 48 años de aniversario. Amén, dijeron los hermanos, gloria a Dios, los abrazamos. Y ya luego que hicimos, pues le cantamos y todo. Bueno, ahora vamos a recoger la ofrenda para los misioneros. Y en eso el evangelista estaba sentado atrás, se acercó y me dijo, ¿me presta el micrófono, pastor? Claro que sí. Le presté el micrófono y dijo, hermanos, antes que puedan recoger las ofrendas, quiero orar por esta pareja. Y voy a orar como el Espíritu Santo me guía. Nunca me voy a olvidar. Se acercó al marido y oró por él y dijo, tú, le dijo así, estás celebrando 48 años de casado. ¿Le has dicho a tu mujer las veces que le engañas todavía con esa joven con la que andas? Me quedé frío. Y luego a ella se le acercó y le dijo, tú le has pedido perdón a tu pastor, a la mujer, las veces que has tomado dinero de la ofrenda, mientras ibas caminando de aquí a la oficina para contarlo. Y luego me miró a mí y me dijo, mire pastor, me dijo, usted va a aprender con los años, me dijo así. Pero el dinero de las ofrendas lo tienen que manejar gente espiritual. Ahora nadie va a querer contar las ofrendas aquí. Se asustaron. Noelia estaba más joven, se quedó fría. Pues los queríamos. Habíamos hasta viajado, los viejitos nos querían mucho. Acababa de nacer, la hermana, la viejita la quería a Abby, los llevaban a veces de viaje, nos veían jóvenes. Los amábamos. Fríos. Hermanos, cuando a mí me nombraron gerente en el banco, aquí en el banco, cuando existía BB&T, vino el jefe de toda la zona noreste de Georgia y vino y me dio la llave de la bóveda del banco y me dio unos códigos que solamente yo podía tener, y por eso que cada mañana cuando yo era gerente, yo era el primero que llegaba, yo tenía que entrar ese código. Nadie más tenía ese código, solamente yo. Y si yo por A o B me enfermaba o no podía ir, yo tenía que llamar a esa persona que él venga, el jefe pudiera venir y él pudiera entrar con ese código. Nadie podía tener ese código, solamente yo. Cuando él me entregó el sobre con los códigos y la llave de la bóveda, me dijo esto: el día que falte dinero, el día que roben el banco, el primer sospechoso siempre va a ser usted. Y la segunda cosa que me dijo es: no se olvide que ese no es dinero suyo, es dinero del banco. Hermanos queridos, lo que usted y yo tenemos no es nuestro, es de Dios. Y lo que Dios nos ha dado es mejor que lo administremos como al dueño de la obra le gusta que lo administremos. Voy a terminar porque este mensaje es largo y tengo 3 semanas para predicar. ¿A qué voy a terminar? Listen. El dueño de la obra, el dueño de nuestras finanzas, cada viernes o cada sábado que usted cobra, le ponen su cheque en la mano. Le pone su cheque en el depósito directo. No es suyo,
es de Él. Y cuando el dueño de la obra se lo pone a usted, es porque el dueño de la obra lo ama. Quiere que con eso pueda usted vivir dignamente. ¿Sabe lo que va a afectar al dueño de la obra? Que con ese dinero que a usted el Señor le ha dado, usted lo primero que haya el viernes vaya a comprarse unas cervezas. Y encima las frías. ¿Sabe lo que le va a afectar al dueño de la obra? Es que ese dinero que Él le ha dado con mucho amor y muestra de su gracia, usted diga, ahora con esto me voy a comprar unos cigarros, me voy a comprar una lotería para ver si gano el número del gordo de la suerte. Ahora con esto me voy a ir al concierto de tal mundano, hijo del mal, que canta y se viste mundanamente. Listen. Esto no es un juego. Se pregunta usted, hermano y hermana, ¿por qué no le alcanza? Se pregunta usted por qué recibe y, como dice el libro de Ageo, se va como saco roto. Se pregunta usted. Se pregunta usted por qué no tiene la habilidad de tener sabiduría y de decir, no puedo comprar esto porque no está bien, va en contra de mi economía. ¿Sabe por qué? Porque esas finanzas no se las ha dado al Señor. Y darse al Señor no significa que dé el 100% aquí. Significa que santifique todo lo que tiene. Y diga, Señor, yo no soy el dueño de este banco. Yo no soy el que controlo este dinero. Decía Salomón, y con esto nos preparamos a orar. Decía Salomón, de lo recibido de tu mano, de eso te damos, Señor. Dar es un acto neta, pura, exclusivamente espiritual. Tanto así que yo no he caído en estos años que he estado con ustedes en el juego de la teología de la prosperidad. Tanto así que ustedes nunca me han escuchado 100 por acá, 200 por allá, los que traen 1000 por acá, el Señor. No, nunca. Porque eso vamos a estudiar la próxima semana. Pablo no fuerza a nadie, pero Pablo observa. Siempre le digo a mis hijos, yo les doy a ustedes lo mejor que tengo hasta el día que acaben la universidad. De ahí en adelante yo voy a mirar solamente. Si algún día ustedes me ayudan y me apoyan de viejo, y si no lo hacen también, solamente voy a observar, sabiendo que al final del día a quien ustedes les van a tener cuenta no es al papá ni a la mamá, es al Señor. Es al Señor. Lo único que los padres hacemos es observamos. Lo que menos quiero yo que ustedes como padres estemos diciendo, pero yo que te parí, yo que te di a luz. El que no le nace no se lo obligue. Si no le nace, no se lo obligue, porque no quiero nada obligado. Eso es lo mismo que David le dice cuando le quieren regalar el terreno. David quiere construir un templo y le dicen, hay un terreno hermoso, va y lo ve. Y cuando el dueño del terreno lo ve a David entrar, le dice, no me pague nada, David, usted es el rey, aquí está el terreno. Y David no dice, uy, qué lindo me salió el negocio. David lo mira y le dice, no puedo. Te lo voy a pagar él. Te lo voy a pagar al precio que pides, porque no le voy a ofrecer nada a mi Señor que no me haya costado. Principio. Nosotros tenemos un problema en Estados Unidos, y muchos países socialistas tienen ese problema. Han recibido todo gratuito, medicamento, comida, y encima reclaman. Llegan a este país y encima reclaman, pero a mí me deben dar más. A usted no le deben dar nada. Usted lo que tiene es por gracia, por misericordia. A usted no le tienen que dar nada. A mí nadie me tiene que dar nada. Lo que me da, quien me da es el Señor por su misericordia.
Nuestra fe no está en el presidente Biden, ni en el presidente Trump, ni en el presidente de Perú, ni en el presidente de Venezuela, ni en el presidente de México, ni de Colombia. Mi confianza, mi esperanza está en el Señor Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Ahí está mi confianza. Por eso que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Mi confianza y mi esperanza está en la roca. Por eso en uno de sus salmos decía: oh, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿De quién está hablando? De Dios. Pero ese sentir de que todos, que a mí me tienen que dar porque a mí mi mamá me tiene que dar, porque cuando se metió con ese hombre que a mí me tiene que dar ese tipo porque él se mandó a mudar con otra mujer, ya y si no le da se va a morir. Pero tenemos que sacarnos esa mente, esa mentalidad. Aquí el único que bendice conforme al corazón y la administración de nuestros recursos es el Señor. Por eso cuando hemos estado aquí nunca le hemos pedido que nos den, no. Si nos dan bien, y si no nos dan, vamos para adelante. Dios mira el corazón. Dios mira esas cosas, observa. El principio de Pablo es importante. Pablo observa. ¿Sabe cómo Pablo queda impactado? Porque estaba en Macedonia y observó. Él no dijo: ahora sí, como salen algunos videos en TikTok. A veces yo me río de esos videos que salen. Y ahora que viene el cheque del gobierno, lo que tienen $200, ahora lo que tienen 400, lo que tienen 500, lo que van a dar 1000. Imagínense a Pablo así. Imagínense a Pablo con un montón de sobres. Lo que tienen 500, lo que tienen... Nunca. No. Pablo les contó: hermanos, hay una necesidad en Palestina, los hermanos de Jerusalén están sin comida. Y luego se puso a un costado. Y mientras estaba orando, los hermanos dijeron: Pablo, ¿podemos hacer una colecta, una ofrenda? Comenzaron a dar y Pablo quedó impactado. Dijo: wow. Es la tarea que nosotros tenemos que hacer, observar. El que va a hacer el milagro es Dios, no los hombres. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra, Señor. Siempre he predicado tu palabra. Siempre he tratado de mantenerme dentro de los límites de tu escritura, Señor. Y el apóstol Pablo nos ha enseñado en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Nuestra tarea es un privilegio de dar. Un enorme privilegio. Un enorme privilegio, Señor. Que es muestra de la gracia de Dios impartida a nosotros. Perdónanos, Señor. Permítenos a entender que cada vez que damos estamos siendo privilegiados, porque el dar trae bendición. No damos porque queremos la bendición, pero es inevitable, Señor, inevitable. Hay gente que es bendecida simplemente porque dieron. Eso es inevitable. Yo te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia aquí en Amistad Cristiana en Gainesville. Que bendigas sus trabajos, que recuerden que ellos no son el dueño del banco, y que cuando ellos administren mal el dinero del reino de los cielos que les ha sido dado a ellos cada viernes, cada sábado, cada 15 días, cuando ellos trabajan y reciben su salario, si ellos lo administran mal, los primeros sospechosos delante de la presencia de Dios no es el primo que lo llevó a tomar, ni que le hizo comprar las micheladas frías, ni que le hizo comprar, hacer la carne asada y luego traer las cervezas. No. El primer responsable será aquel a quien se llamaba cristiano, hijo de Dios, y quien, no teniendo sabiduría y criterio, se prestó a ese juego, sabiendo dónde ese juego iba a terminar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos morirnos ricos, queremos morirnos en paz. Porque si nos morimos ricos, se van a pelear en nuestro cadáver por el dinero, Señor. Nuestros hijos se van a pelear. Sus mujeres o sus maridos se van a pelear por el dinero que ellos no trabajaron. Nuestros nietos se van a pelear. No, así no queremos morirnos.
Queremos morirnos en paz, en tranquilidad, sabiendo, Señor, que tuvimos lo que tuvimos por la gracia de Dios, y que el Dios al que le servimos nunca faltó pan en la mesa, nunca faltó una cobija caliente en la cama en este tiempo de invierno, nunca faltó un techo en la cabeza, nunca faltó gasolina para los autos, nunca faltó ropa para nuestros hijos, zapatos para nuestros hijos. Oh Señor, ayúdanos. Quítanos en nuestra cabeza esa mentalidad de que todos nos deben dar, nadie nos tiene que dar nada a nosotros. Si nos dan algo, es por gracia. Por gracia. Ayúdanos a entender que todo lo que tenemos es por gracia. Y nosotros damos porque hemos experimentado esa gracia. Gracias, mi Señor. Bendigo a tu pueblo esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a los que nos miran. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. La segunda parte, dando más allá de nuestras fuerzas. Bendiciones.